Los límites competenciales tienen que ver con la frontera entre el marco de actuación de las instituciones públicas, en este caso de la Sala Constitucional y del Tribunal Supremo de Elecciones, que en buena teoría se recomienda que haya una dinámica de coordinación entre ambas jurisdicciones, porque la justicia, la función jurisdiccional del Estado es una sola. Una acción coordinada entre los órganos jurisdiccionales beneficiará la coherencia del sistema, la seguridad jurídica y la calidad técnica también de las decisiones que se toman en materia electoral. Tenemos una mesa de lujo compuesta por don Julio Jurado, que será el moderador de la actividad, señor Procurador General de la República, don Fernando Castillo, presidente de la Sala Constitucional, y el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, el magistrado Luis Antonio Sobrado. Al final de la actividad vamos a tener un periodo de preguntas. Las preguntas, debido a la cantidad de público presente, se van a procesar por escrito. A los lados hay ujieres que les facilitarán papeles para hacernos llegar las preguntas y a fin de no duplicar, haremos entonces una selección para que los panelistas puedan contestar eso al final de la actividad, sin perjuicio de que al terminar también se puedan acercar a ellos. Para efectos logísticos, si hubiera necesidad de desocupar este auditorio durante el transcurso de la actividad, están señalizadas las salidas de emergencia y los ujieres les conducirán a la salida por escaleras hasta el segundo piso y de allí al Parque Nacional, que es zona segura. Los baños, servicios sanitarios se encuentran en la planta inferior, en el piso cuarto, estamos en el piso quinto por cualquier necesidad. Quisiera además finalmente agradecer en particular a Silvia Patiño de la Procuraduría General de la República por toda la colaboración que ha brindado a la organización de este evento. Sin más, agradezco nuevamente su asistencia y le cedo la palabra al señor Procurador General de la República, don Julio Jurado. Muy buenos días a todos los presentes. Muy buenos días, don Fernando Castillo, presidente de la Sala Constitucional, y a don Luis Antonio Sobrado, presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, y a don Hugo Picado. En primer lugar, quiero agradecer la participación de los dos magistrados presidentes de estos importantes órganos constitucionales en esta mesa redonda, y en particular al Tribunal Supremo de Elecciones por haber puesto a disposición de esta mesa redonda este auditorio y haber apoyado con toda la logística para esta actividad. Como bien decía don Hugo, esto es una actividad que queremos desarrollarla en el contexto de la celebración del 70 aniversario de la Constitución Política, que coincide también con el 30 aniversario de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. El Tribunal Supremo de Elecciones y la Sala Constitucional son dos órganos constitucionales instaurados por la Constitución del 49, aunque tienen sus antecedentes, obviamente. El Tribunal Supremo de Elecciones en el Tribunal Nacional Electoral de las reformas del año 46, y la Sala Constitucional, como órgano que ejerce el control de constitucionalidad, tiene antecedentes aún muchísimo más lejanos en el tiempo, casi que desde finales del siglo XIX, en que se empieza a ejercer el control de constitucionalidad. Luego, cuando este control es residenciado en la Corte Suprema de Justicia con las reformas al Código de Procedimientos Civiles del año 37, para finalmente quedar residenciado en la Sala Constitucional, tal y como fue introducida por el constituyente derivado en el año 89. El Tribunal Supremo de Elecciones es un órgano que nace con la Constitución
de 1949 con las características que tiene actualmente. Son dos órganos vitales, básicos para el funcionamiento del Estado costarricense como un Estado democrático de derecho. Tienen sus competencias definidas en la Constitución y en principio no tendría por qué haber conflictos de constitucionalidad, debería de haber una coordinación entre los dos órganos, pero hay áreas de conflicto que nacen a raíz de algunas preguntas que ayudan a delimitar esas competencias, que hemos de entender por electoral, cuáles son los alcances del artículo 102, inciso 3 de la Constitución, cuando le da la exclusividad al Tribunal Supremo de Elecciones en la interpretación de la normativa constitucional y legal en materia electoral. ¿Es esto una excepción al artículo 10 constitucional, que le da la competencia del control de constitucionalidad a la Sala Constitucional? ¿Cómo debe ejercerse este control de constitucionalidad? ¿Cuál interpretación debe imperar sobre la materia electoral de la Constitución, sea la del Tribunal Supremo o de la Sala Constitucional? Son preguntas que muchas han sido ya abordadas por la jurisprudencia, en particular por la jurisprudencia de la Sala Constitucional, pero que no por ello no sean preguntas que deban plantearse nuevamente y replantearse en toda su extensión. A esto obedece esta mesa redonda, eso es lo que vamos a discutir en esta mesa redonda, y tenemos dos exponentes de excepción, nada menos que a los presidentes de los órganos involucrados. Don Fernando Castillo Víquez, presidente de la Sala Constitucional, quien es licenciado en Derecho y notario público por la Universidad de Costa Rica, doctor en Derecho por la Universidad Escuela Libre de Derecho, fue asesor del directorio y de los presidentes de la Asamblea Legislativa, letrado mayor de ese órgano constitucional, desempeñó varios cargos, entre ellos coordinador del área jurídica de la primera vicepresidencia y del Ministerio de la Presidencia, asesor del ministro de la Presidencia y procurador constitucional. Actualmente es magistrado presidente de la Sala Constitucional, además es profesor universitario, ha escrito varios libros y alrededor de 30 artículos en revistas especializadas de Derecho Público. Y por otra parte, a don Luis Antonio Sobrado González, licenciado y doctor en Derecho por la Universidad de Costa Rica y la Universidad Complutense de Madrid, respectivamente, magistrado propietario del Tribunal Supremo de Elecciones a partir del año 1999, ocupa la presidencia del organismo electoral desde el año 2007 y es el director de la revista de Derecho Electoral. Con anterioridad a su ingreso al Tribunal Supremo de Elecciones, había desempeñado otros cargos públicos en la Procuraduría General de la República y en el Ministerio de la Presidencia. Tiene más de 3 décadas de ser profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Costa Rica y desde 1993 coordina la respectiva cátedra de su Facultad de Derecho. Es autor de varios libros y de varios artículos en revistas especializadas sobre democracia, elecciones y justicia electoral. Pues bien, habiendo hecho esta presentación, vamos a empezar con don Fernando Castillo. Ambos expositores tendrán un tiempo de 30 minutos para hacer su exposición. Yo les haré llegar algún aviso poco antes de que se termine el plazo. Don Fernando, si quiere. Muy buenos días a los miembros de la mesa, a los magistrados propietarios y suplentes del tribunal, a la Procuradora General adjunta, a los procuradores, a los funcionarios del Tribunal Supremo de Elecciones y al público en general. Para mí es un enorme placer estar hoy en esta mesa redonda compartiendo este tema tan relevante con el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, con el Procurador General y con don Hugo Picado. Lo segundo que tengo que expresar es que estaba un poco resfriado, entonces cualquier cosa, si ustedes ven que hay un ataque de tos, es porque estoy ahí un poquillo enfermo, pero nada del otro mundo. Lo tercero que tengo que decir es que aquellos que profesamos una vocación democrática, y no solamente una vocación democrática, sino también de un respeto absoluto a los derechos fundamentales,
Creemos que hay órganos nucleares en los sistemas democráticos, y estos órganos nucleares, en el caso de Costa Rica, no cabe duda que son el Tribunal Supremo de Elecciones, una de las grandes conquistas de la Constitución de 1949, y lógicamente también la entrada en vigencia de la Sala Constitucional como órgano garante de los derechos fundamentales y también garante del principio de supremacía constitucional y del valor normativo de la Constitución. Hay un actor también importante, es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que también juega un papel trascendente en América Latina, y a veces puede existir que hayan diferencias entre el tribunal y la sala y la Corte Interamericana, pero como siempre lo digo en estos foros y también en los foros internacionales, ahora que estuve en uno en Barcelona con el presidente de la Corte Interamericana y 2 magistrados, el objetivo de estos tribunales es el fortalecimiento de los derechos fundamentales que están en la Constitución y los instrumentos internacionales. En otras palabras, buscamos el mismo objetivo. Puede ser que hayan diferencias, pero al final tenemos misiones parecidas o misiones que se encauzan hacia un mismo fin. Dicho esto, no cabe duda que hay fricciones, como bien decía Julio, entre la sala y eventualmente el tribunal, pero de lo que se trata es que estas fricciones sean una oportunidad para el fortalecimiento de las instituciones democráticas, no para debilitar las instituciones democráticas en un ambiente a nivel a nivel internacional y latinoamericano que tiende precisamente a ir deslegitimando aquellas instituciones de carácter democrático y sustituir por experiencias no democráticas que buscan precisamente la concentración del poder, y la consecuencia lógica de la concentración del poder es la vulneración de los derechos fundamentales. Entonces yo, a la hora que pensaba qué decir, teniendo algunos asuntos, gracias, en sala constitucional, yo voy a hacer una serie de planteamientos y mi exposición va a ser más de carácter dubitativo que de carácter afirmativo, para sembrar en ustedes inquietudes que yo las tengo y a partir de ahí, en algunos casos haré afirmaciones contundentes, en otros dejaré la situación a la opinión de mis colegas y de ustedes. Bueno, en primer lugar decir que no cabe duda que el Tribunal Supremo de Elecciones tiene una competencia en todo el tema electoral, una competencia que se llama exclusiva y excluyente, o lo que dicen los españoles, tiene el monopolio de la competencia. Entonces aquí vamos a tener una primera grado de fricción, y es lo que decía Julio, el artículo 102, inciso 3. ¿Qué pasa cuando el Tribunal Supremo de Elecciones, en ejercicio de esa competencia exclusiva y excluyente, interpreta una norma constitucional, no legal, porque nosotros no entramos a arbitrar temas de legalidad administrativa o legalidad electoral, sino una norma constitucional? Por ejemplo, cuando el Tribunal Supremo de Elecciones dice que para efectos del umbral del 40% no se van a tomar en cuenta los votos nulos o blancos. No sé si todavía es así, pero cualquier cosa, cualquier desliz, estoy en buenas manos porque ustedes me corrigen, ¿verdad? O cuando el Tribunal Supremo de Elecciones dice para las elecciones del 2014 que interpreta el término escrutar, no en el sentido que tiene que haber un recuento nuevamente del Tribunal Supremo de Elecciones, sino que solamente va a escrutar en aquellos casos que se presentan ciertas características. La primera pregunta que nos planteamos ante un recurso de amparo que se presentó, ante una acción de inconstitucionalidad que presentó el querido y estimado profesor Romero Pérez en el año de enero de 1914, donde él consideraba que esa interpretación que hacía el Tribunal Supremo de Elecciones era contraria a la Constitución. Pues bien, ahí la sala tuvo una posición dividida. Esa sentencia quedó 4-3, yo soy el ponente de esa sentencia y mi tesis
que es una tesis muy precaria en el tribunal, no sé cómo estará actualmente, es que cuando el tribunal interpreta la Constitución en el ejercicio del 102, inciso 3, esa interpretación se incorpora a la Constitución y esa interpretación vincula a la Sala Constitucional. En otras palabras, nosotros no podríamos sostener una tesis diferente a la que sostiene el tribunal. El tema no es pacífico, porque en el voto de minoría, sostuvo que cuando se creó la Sala Constitucional hubo un replanteamiento en cuanto a las competencias del Tribunal Supremo de Elecciones en relación con la interpretación y la aplicación del derecho de la Constitución en materia electoral. Y consecuentemente, sostenía el voto de minoría, al darse este nuevo replanteamiento, la Sala no queda vinculada por ese criterio del Tribunal Supremo de Elecciones y consecuentemente la Sala podría tener un criterio diferente al que plasmó en el ejercicio de esa competencia el Tribunal Supremo de Elecciones. Yo no estaba muy convencido de esa tesis porque si esa tesis fuera cierta, los mismos que hicieron la reforma parcial a la Constitución fueron los mismos que dictaron la ley de la jurisdicción constitucional. Y entonces, si eso hubiese sido cierto, no tendría razón de ser ni el artículo 30, inciso D, de la ley de la jurisdicción, ni el artículo 74 de la ley de la jurisdicción. Pero, les repito, ahí tenemos un primer frente donde podrían haber un conflicto entre el tribunal y la Sala Constitucional. Ahora, vean qué interesante esto. Sin embargo, si uno lee el artículo 10, lo que llaman los españoles el monopolio del rechazo en Costa Rica corresponde a la Sala Constitucional. En otras palabras, solo la Sala Constitucional tiene competencia para declarar y expulsar una norma del ordenamiento jurídico. Sin embargo, esa tesis se atemperó en un libro que yo se lo recomiendo, que es la tesis doctoral de Julio, ¿verdad?, que Jueces y Constitución, ¿verdad?, donde Julio analiza dos sentencias del año 95 de la Sala Constitucional, y Julio llega a la conclusión de que Costa Rica tiene un sistema de control de constitucionalidad múltiple o iberoamericano y no concentrado, pero ese es otro tema, pues podemos tener otro debate con Julio ahí, pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la Sala Constitucional, en esas dos sentencias que analiza Julio en su libro, en su tesis doctoral, sostuvo que cuando hay jurisprudencia de la Sala, cuando hay jurisprudencia ante un caso idéntico, los tribunales de justicia, invocando esa jurisprudencia, pueden ejercer un control de constitucionalidad y desaplicar esa norma con base en la jurisprudencia de la Sala. Entonces, aquí tenemos otro tema, ¿verdad?, y es si el Tribunal Supremo de Elecciones, en invocación de precedentes de la Sala Constitucional ante casos similares, por ejemplo, nosotros ahora declaramos, no se declaró con lugar una acción de inconstitucionalidad, pero vimos una acción de inconstitucionalidad contra los estatutos del Partido de Liberación Nacional. Bueno, ¿qué pasaría que la Sala en un caso declara inconstitucional una norma estatutaria y viene otro partido a escribir la misma norma? Podría el tribunal decir, bueno, con base en ese precedente de la Sala y con base en los antecedentes de los votos del 95, desaplico los estatutos para el caso concreto. Ese es otro tema, ¿verdad? Entonces, ahí podría haber también grados de fricción. El otro tema es lo que tiene que ver con la materia de amparo. Ustedes saben que hasta el año 2001 el tribunal tenía posiciones muy conservadoras en relación con el tema de las impugnaciones en los casos de los partidos políticos. Es decir, recuerdo, si mi memoria no me falla, creo que era el artículo 146 del viejo Código Electoral, que decía que para que alguien pudiera impugnar un acto de una asamblea de un partido político tenía que requerir la legitimación
Está referida al 10% de los miembros de esa Asamblea General. Y era lógico suponer que nunca se iba a lograr ese 10%, porque eran asambleas controladas por los líderes de los partidos. Primeramente, emergió una luz en el tribunal que fue una resolución de un director del Servicio Civil, que en ese momento por primera vez estableció la posibilidad de que de oficio el tribunal pudiera anular un acto de un partido político, y posteriormente pues vino todo el año 2001, donde de manera pretoriana el Tribunal Supremo de Elecciones crea el amparo electoral, y como bien decía Hugo, hoy el amparo electoral forma de una jurisdicción muy importante, muy relevante para la consolidación, el fortalecimiento y el ejercicio de los derechos políticos, tanto el sufragio activo como el sufragio pasivo, como es el caso del título de la jurisdicción electoral. Pues bien, ahí tenemos un eventual conflicto, porque por lo menos la tesis de mayoría de sala ha sido que hoy en día todo lo que tiene que ver con la defensa de los derechos fundamentales en materia electoral tiene que ser tramitado a través del amparo electoral. Y únicamente si y solo si el tribunal de manera expresa declina la competencia, entraría la Sala Constitucional a amparar a esa persona que se le considera o que él considera que le están vulnerando su derecho fundamental. Perdón, esos tres primeros. Pero ahí no para la cosa, ahí hay otras áreas también donde eventualmente podríamos tener algún grado de conflictividad. Un segundo grado o un cuarto grado de conflictividad es ¿qué pasa cuando se está desarrollando un proceso electoral y se invoca ya no la violación de un derecho fundamental en materia electoral, sino un derecho conexo, la libertad de expresión? O que el Tribunal Supremo de Elecciones dice, bueno, ese día no pueden haber procesiones en las calles, tienen que ser las procesiones dentro de las iglesias, y alguien viene e invoca una violación a su libertad de culto. La Sala Constitucional ahí tiene una posición bastante dividida. Algunos magistrados simple y llanamente invocan el artículo 30, inciso D, diciendo son resoluciones y disposiciones en materia electoral. En el caso mío, yo soy de la tesis de que se trata de un derecho fundamental conexo a un proceso electoral, en cuyo caso este asunto debe ser resuelto por el Tribunal Supremo de Elecciones en materia, a través del amparo electoral. Ahora, esto nos lleva a otra interrogante, y es si la jurisprudencia de la Sala Constitucional en relación con esos derechos fundamentales, entiéndase, libertad de expresión, libertad de culto, vincula o no al Tribunal Supremo de Elecciones. Si el tribunal podría sostener una tesis no tanto diferente, porque eso no es tanto el problema, sino contradictoria con la tesis que ha sido reiterada por parte de la Sala Constitucional. Entonces, eso es otra área de eventual conflictividad. Y entramos a otra área más compleja, que esto tiene, por eso yo mencionaba a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el tema de eventuales vulneraciones de derechos fundamentales cuando estos derechos fundamentales se invoca de que quien está vulnerando el derecho fundamental es el propio Tribunal Supremo de Elecciones. Dos ejemplos que nos pasó. No sé por qué, ¿verdad? Y no quiero, aquí me siento muy débil, ¿verdad?, en el tema. No sé por qué, pero hay una disposición, y se dieron varios casos, de que en el caso del balotaje o la segunda ronda, se sostiene la tesis por parte del tribunal, ustedes me corrigen, de que el padrón electoral de la primera ronda tiene que ser idéntico para la segunda ronda. Pero ocurre muchas veces que hay ciudadanos, porque ya son ciudadanos,
que entre enero o marzo cumplen los 18 años y ellos quieren participar, votar en la segunda ronda. Y hay una disposición del tribunal que dice, no señores, ustedes tienen que esperarse 4 años. O el caso que nos pasó también de privados de libertad que sostenían que por razones atribuibles a órganos electorales, ya no al Tribunal Supremo de Elecciones, ellos no podían obtener la cédula para el ejercicio de sufragio. Entonces ahí entramos con el tema del artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, porque los derechos políticos, como ustedes bien saben, están recogidos en el artículo 23 de la Convención Americana. Y el artículo 25, ustedes bien saben, dice que todos los derechos que están en los instrumentos internacionales, no solo en la Convención, sino en todos los instrumentos internacionales, serán protegidos a través de un recurso, dice, sencillo y rápido, ¿verdad? Entonces la pregunta es, eventualmente, ¿cómo solucionamos nosotros cómo solucionamos nosotros eventualmente esas vulneraciones que el Tribunal Supremo de Elecciones está, no digo que está provocando, pero que por lo menos debería existir un cauce procesal para discutir si hay o no una vulneración del derecho fundamental? Entonces, en ese sentido, tenemos un problema, que es que aquí sí hay resoluciones del Tribunal Supremo de Elecciones y, por un lado, el artículo 30, inciso D, dice, no serán objeto del recurso de amparo aquellos actos y resoluciones que dicta el tribunal en materia electoral. Pero por otro lado tenemos un instrumento internacional que dice que si a alguien se le está vulnerando un derecho fundamental, tiene derecho a un recurso, no para que le concedan el derecho, sino para que el tema se discuta. La sala, en su tesis clásica, ha sido de que eso se rechaza de plano, es inimpugnable. Yo tengo una postura de minoría en el sentido de que a mí me parece que sí debería la sala entrar en invocación del artículo 25 de la Convención Americana. Y finalmente el otro tema que quería tratar era que es el tema de si el recurso de amparo procede o no contra actuaciones y resoluciones de los órganos electorales. Tengo entendido, por lo menos en los estudios que hago, porque a mí siempre tengo una vocación bastante, perdóneme la falta de humildad académica, estar estudiando esos temas, ¿verdad? Pero hasta donde yo tengo entendido, el Tribunal Supremo de Elecciones tiene la tesis de que en materia, cuando eventualmente el acto es de un órgano electoral, lo que debe utilizarse son los recursos propios de la jurisdicción electoral y no podría alguien invocar un recurso de amparo electoral contra una actuación de un órgano electoral. No sé si eso es así, luego Antonio pues, nos dará las explicaciones del caso, ¿verdad? Por lo menos hasta donde yo había estudiado era así. Entonces ahí también tenemos otro tema que podría generar no pocos conflictos. Yo me quedo aquí y agradezco mucho la atención. Sé que he sembrado más dudas que respuestas, pero de eso se trata también la vida académica, de reflexionar y no solamente de hacer repasos de naturaleza informativa. Muchas gracias. Muchas gracias, don Fernando. Le cedo ahora su turno a don Luis Antonio Sobrado. A ver si me ponen la exposición. Gracias. Muy bien. Muy buenos días a las personas que me acompañan en la mesa principal, como también a esta gran cantidad de público que hoy nos acompaña, sorprendentemente para ser un lunes a las 10 de la mañana, lo cual evidencia de que estamos frente a un tema de mucho interés de parte de todos. Felicito la feliz iniciativa de mi amigo Julio Jurado de establecer esta mesa redonda y para mí es un placer compartirla con mi buen amigo don Fernando del Castillo, a persona que yo admiro profundamente en lo intelectual
y que lo respeto como un extraordinario operador jurídico del máximo nivel, como es el ser presidente de la Sala Constitucional. Además, su extraordinaria disección que ha hecho hoy en la mañana ratifica este criterio de excepcional valía que tiene don Fernando, quien me sustituyó en su momento en la Procuraduría cuando vine yo aquí al Tribunal Supremo de Elecciones. Así que hemos tenido caminos similares y repito, el aprecio personal es grande, pero sobre todo la admiración profesional. Muy bien, empecemos con un poco de humor. Y es que en la presente década, los organismos electorales latinoamericanos ya no ven a los actores políticos como la principal fuente de amenaza a su autonomía e independencia. Están recolocando la preocupación, esa amenaza, la están viendo más bien en los jueces constitucionales. Y eso por la tendencia creciente a nivel regional de esos jueces a resolver directamente conflictos electorales o bien a revisar las decisiones de los mismos, aún en casos donde la Constitución y la ley no se los permite. Y esto ha provocado, sin duda, Hugo lo recordará porque lo discutíamos en Salamanca con varias autoridades electorales de las Américas, ha generado una hostilidad abierta o disimulada entre ambos bandos que a veces se traduce o se visibiliza como pulso de poder. Aunque ciertamente Costa Rica no está excluida de este panorama general, la verdad es que marca la diferencia en el caso costarricense la disposición a dialogar y a exponer divergencias cara a cara. Y esa disposición queda evidenciado no solo con esa mesa redonda, sino también con la que tuve con don Luis Paulino Mora, de que de Dios goce, en el 2011, así como la disposición de don Fernando a publicar un artículo mío en el primer número de la revista de la Sala Constitucional, que acaba de salir, y que se hizo acompañar de un otro artículo de una magistrada suplente de la Constitucional con una opinión divergente. Sea bienvenido esta oportunidad de diálogo y de confrontación de ideas y no de meter los problemas por debajo de la alfombra. En ese artículo, y con un ánimo conciliador, decía yo que nunca hemos de olvidar la pertinencia que en democracia tiene el diálogo como forma civilizada de intentar persuadir y convivir armónicamente. Los jueces de uno y otro lado no tenemos que vernos como adversarios. Nos une como aliados, y lo decía don Fernando hace un rato, la causa común de la preservación y el fortalecimiento del Estado constitucional y democrático de derecho, que como él también decía, que el siglo XXI latinoamericano somete a viejas y nuevas acechanzas. Debemos acercarnos para permitir que aflore la natural empatía entre sus mejores guardianes, luego de compartir con franqueza nuestras justificadas preocupaciones. Esta empatía consolidaría un esfuerzo responsable y compartido para zanjar el desencuentro, esfuerzo que debe aprovechar cada oportunidad que se presente para tender puentes de plata. Y yo creo que una primera cuestión casi ontológica que debemos de abordar como paso previo es una pregunta que aún se formula gentes del pueblo costarricense y aún del foro costarricense. ¿Es el Tribunal Supremo de Elecciones una jurisdicción especializada con capacidad de sentenciar con autoridad de cosa juzgada material? Mi respuesta siempre ha sido sí. Sí, por evidencia semántica. La propia Constitución habla de un tribunal integrado no por jueces, sino por magistrados, sujetos a las mismas responsabilidades, condiciones de trabajo, salarios, requisitos, prerrogativas e inmunidades de sus pares judiciales. Sí, porque también la Constitución atribuye al tribunal funciones de naturaleza jurisdiccional, como resolver las denuncias por beligerancia política o hacer la declaratoria definitiva de la elección que supone la previa resolución de los conflictos entre los partidos políticos. Y decimos que sí además porque hay declaración constitucional expresa. Solemos olvidar el artículo 95, inciso primero de la Constitución, que sienta el principio de autonomía de la función electoral, que es un principio del cual deriva
el hecho de que las resoluciones del tribunal carezcan de recurso. Y precisamente por ello es que el constituyente en el 49 nos calificó no solo como tribunal electoral, sino como Tribunal Supremo de Elecciones. Y es que en el fondo, con la erección del tribunal en el 49, se produjo una ruptura del monopolio jurisdiccional a cargo del Poder Judicial. Ciertamente los conflictos sociales tienen que ser dirimidos por la Corte y los tribunales, salvo los de naturaleza electoral, para la cual hay una jurisdicción especializada que escapó de la órbita del Poder Judicial. Sin embargo, en este lado de la acera, en el Tribunal Supremo de Elecciones, hace 2 décadas, cuando yo entré, no nos autopercibíamos como jueces electorales, sino como simples consejeros electorales, y de ahí a Hamlet en la pantalla. Se sesionaba administrativamente todos los días, no existía ninguna rutina jurisdiccional, no existían los letrados que hoy nos acompañan, tampoco un circulante distribuido entre los magistrados para su instrucción, y se atendían en sesión algunos de los poquísimos asuntos contenciosos que se admitían. Ello derivado en parte por el poco desarrollo legislativo de ese rol jurisdiccional del tribunal a cargo de los magistrados, que solo era cuidadoso respecto de la demanda de nulidad, rol regulado de manera parca y dispersa, y que en algunos casos se limitaba a atribuir la competencia jurisdiccional y nada más, 0 reglas de procedimiento. Pero creo que lo fundamental era una cultura institucional renuente, inconscientemente, a abordar los conflictos político-electorales, especialmente los que sucedían a lo interior de los partidos políticos. El año 2000 es un punto de inflexión digno de ser recordado y que se dio en virtud de una nueva camada de magistrados electorales que ingresamos ese año. Ese punto de inflexión tuvo como antecedente una resolución que ya citaba don Fernando, el de las distritales de liberación, que justamente indicaba que la resolución de los conflictos político-electorales era del resorte natural del tribunal, y que si éste declinaba la competencia, la asumía la propia sala en las vías de la jurisdicción constitucional de la libertad. Nosotros aquí lo recibimos como un verdadero jalón de orejas, pero no solo eso, sino que nos permitió invocar esa resolución en el año 2000, como también la reforma al artículo 98 de la Constitución, reformado el año anterior, que pasó a exigir a los partidos estructurarse y funcionar democráticamente conforme a la ley, copiando la fórmula española. Eso se invocó para crear por la vía pretoriana no solo el recurso de amparo electoral, sino como aporte de la exmagistrada Anabel León, el de la acción de nulidad para abordar los reclamos de legalidad, de violación de legalidad en el accionar interno de los partidos. Junto con la emergencia pretoriana de esas 2 fórmulas del contencioso electoral, se reguló por la vía del reglamento los demás institutos, colmando así las lagunas de tipo legal. Y finalmente, este proceso de expansión competencial, y que por eso utilizo esa figura astronómica, fue recogida en el Código Electoral promulgado en el año 2009. Bueno, hasta aquí todas buenas noticias. Sin embargo, en la presente década se ha matizado la consolidación de esa renovada jurisdicción electoral con lo que se juzga de este lado como una creciente injerencia revisora de la sala en detrimento precisamente de la autonomía de la función electoral. Y para poder entender esto, posemos la mirada en América Latina. Algo que no todo el mundo sabe, y es que América Latina exhibe un modelo original de institucionalidad electoral único en el mundo. Ese modelo supone la existencia de órganos constitucionales permanentes y especializados que gestionan autónomamente la función electoral. Inclusive hay países que llegan a calificar al órgano electoral como poder del Estado, o como es el caso costarricense, a reconocerle el rango y la independencia propia de esos poderes. También
no es extraño que se les adscriba el registro civil, con lo cual se facilita notablemente la elaboración de las listas de electores, así como la pulcritud de las mismas. Sin embargo, bajo esta sombrilla común, América Latina presenta dos fórmulas diferentes. La fórmula unificada, que es predominante en Centroamérica, concentra en un solo organismo la administración de las elecciones y la jurisdicción electoral. En cambio, la fórmula diversificada propia de México y preponderante en Sudamérica supone la existencia de una instancia de administración electoral separada de una jurisdicción electoral especializada. Jurisdicción que puede ser autónoma, como el caso del Jurado Nacional de Elecciones del Perú o del Tribunal Calificador de Elecciones de Chile, o incrustada en la órbita del Poder Judicial, como el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México. El objetivo históricamente comprensible por la difícil consolidación democrática de nuestra región fue apartar al Poder Ejecutivo de la organización de las elecciones y al Legislativo de su calificación, y en muchos casos también del Poder Judicial cuando se optó por crear una jurisdicción autónoma, como el caso peruano que mencionaba. Sea como fuera, el resultado ha sido la fortaleza institucional de un modelo que constituye, en palabras de Orozco, una de las aportaciones más significativas de la región a la ciencia política y al derecho electoral, a la vez que un factor importante para los procesos de redemocratización y consolidación democrática. Recordemos que nuestro tribunal está de manteles largos, cumpliendo 70 años, surge con la Constitución del 49 bajo la fórmula unificada. Y una de las claves de su exitoso desempeño fue la decisión constituyente de rodearnos de una serie de excepcionales garantías de nuestra independencia y autonomía. Para los efectos de esta exposición me concentraré en dos, ya citadas por don Fernando. Primero, el que nos corresponda de manera exclusiva y obligatoria interpretar las normas constitucionales y legales en la materia legal, excluyéndolas expresamente del ámbito de posible interpretación auténtica de la Asamblea. Y segundo, la declaración expresa de que la función electoral siendo autónoma, ello tiene como corolario la irrecurribilidad de las decisiones del tribunal. Estos mandatos constitucionales, que no fueron modificados por el constituyente derivado, fueron concretados en la ley. Como bien sabemos, está excluido en nuestro país el control contencioso administrativo, porque este solo es admisible respecto del ejercicio instrumental de función administrativa por parte del tribunal, no así en materia electoral. Pero también los ya citados numerales 30 y 74 de la Ley de Jurisdicción Constitucional excluyen la injerencia de la Sala al declararse improcedente el amparo y la acción de inconstitucionalidad contra actos y disposiciones electorales del tribunal. Estas normas claras permitieron que en una resolución cercana a la creación de la Sala, del año 92 concretamente, esta precisó los linderos de actuación inimpugnable del tribunal. Y recordémoslo, la Sala declaró en aquel momento que no pueden ser conocidos por la Sala ni por ninguna otra instancia judicial los actos subjetivos, los reglamentos autónomos y las resoluciones jurisdiccionales en materia electoral, así como la interpretación normativa resultante de esas actuaciones. Sí advierte en esa oportunidad que la Sala preserva para sí el control de constitucionalidad de las normas legales electorales, lo que incluye, decían, las normas no escritas que deriven de los precedentes y jurisprudencia electorales. Aunque la Sala entiende comprendido dentro de ese examen de constitucionalidad a las normas estatutarias, el tribunal en paralelo ha afirmado históricamente precisamente algo que mencionaba don Fernando, que es la potestad de desaplicar las normas estatutarias, normas de partidos, son susceptibles de ser desaplicadas para el caso concreto y por propia autoridad en el marco de procesos jurisdiccionales a cargo del tribunal, manteniendo desde luego la capacidad de expulsión del ordenamiento
en manos exclusivas de la propia sala. Bien, la claridad y vigencia de este deslinde desproblematizó por 2 décadas la cuestión, incentivó la expansión competencial del tribunal y preservó de manera muy adecuada la autonomía de la función electoral. Un conjunto de resoluciones de ambos tribunales supuso un fructífero diálogo interjurisdiccional en el que, en palabras de la propia sala, con gran madurez y respeto, se fueron reduciendo las zonas grises y delimitando con mayor precisión esas fronteras competenciales. Fue un diálogo, y yo no dudo en reconocerlo, presidido por una sana autocontención de ambas partes en busca de preservar los equilibrios y no debilitar la autoridad superior de 2 instituciones claves en la defensa de la Constitución, de los derechos fundamentales y en la promoción de la democracia. Pues bien, ahí el cielo se oscurece, porque este balance se empieza a resquebrajar en el 2010, paralelamente con la renovación generacional de los miembros de la Constitucional. El 2010 fue un año agridulce desde la organización electoral, porque ciertamente nos alegró que la sala dictara una resolución en donde se revirtió la posición histórica y se estimó inadmisible el control de constitucionalidad respecto de las interpretaciones del tribunal. Pero poco antes la sala había declarado con lugar un amparo contra la autorización dada por el tribunal para recolectar firmas de cara a un eventual referendo. En esa oportunidad la sala dijo que ello era revisable por tratarse de materia fundamentalmente legislativa y solo accesoriamente electoral. Y el otro alegrón de burro es que esa reversión del criterio histórico fue corta y transitoria. Vamos a ver. Al precedente del 2010 le siguieron en el 2014 la doctrina de la sala, según la cual las resoluciones del tribunal en cancelación de credenciales, por lo menos en acoso laboral, son revisables por los jueces contenciosos administrativos. Y en el 2015 se anuló una interpretación del Tribunal Supremo de Elecciones. Y en el 2016 hay una frase en un considerando donde niega la posibilidad del tribunal de desaplicar normas estatutarias inconstitucionales. Y en el 2019 se vuelve a declarar con lugar un amparo contra otra autorización de recolección de firmas de cara a un posible referendo. Bien, para poder entender nuestra posición adversa a esta línea jurisprudencial, debemos de examinar más detenidamente el principio constitucional de irrecurribilidad y los dilemas que plantea frente a organismos electorales unificados. Decía el presidente de la Corte Electoral Uruguaya, el recordado Carlos Urruti, que un organismo electoral solo es verdaderamente autónomo si sus decisiones están exentas de control judicial. De lo contrario, nos decía Carlitos, aun cuando se establezca a texto expreso que el organismo electoral es el competente para decidir en materia electoral, la realidad indica que el verdadero órgano supremo que termina resolviendo la contienda electoral es el llamado a resolver el recurso. Y coincidimos en tanto la posibilidad de recurso convierte a toda decisión electoral en algo frágil y provisional, que solo se consolidaría hasta que logre atravesar el tamiz de jueces no especializados. Hemos de reconocer, de otra parte, que la fórmula unificada tiene obvias ventajas en términos de eficacia y eficiencia de la gestión electoral y de evitar un clima de conflictividad endémica que caracteriza a algunos organismos diversificados. Pero, si los mismos funcionarios que administran la elección imparten en simultáneo justicia electoral, se crea una zona de inmunidad al control jurídico respecto de esos actos de administración electoral. Y con gran agudeza nos lo recordaba don Fernando. Ello abre las puertas para reprochar la vulneración del artículo 25 de la Convención Americana.
de Derechos Humanos, y ya lo hizo la Corte en el caso Yatama versus Nicaragua. Aún así, algunos hemos creído que la manera sabia de afrontar ese dilema, Constitución y Convención Americana, no es hacer implosionar la fórmula unificada por sus obvias ventajas, ni sacrificar el principio de irrecurribilidad. De lo que se trata, a mi juicio, es de encontrar mecanismos de reingeniería institucional que, manteniendo las fortalezas de esa fórmula, atienda tal legítimo reproche. Uno de esos mecanismos inteligentes intentó implantarlo la República Dominicana, dividiendo a su Junta Central Electoral en dos cámaras, una administrativa y otra contenciosa. Sin embargo, fue un modelo que en la práctica resultó fallido, por razones que no viene al caso aquí comentar, y finalmente el país migró a la fórmula diversificada. El otro ejemplo es Costa Rica, especialmente a partir del 2009 con la creación del registro electoral, y aquí estoy viendo a su secretario general sentado en las primeras filas. ¿Por qué? Porque a partir de 2009 el registro electoral es la instancia fundamental de administración electoral. Es más, es el que toma las decisiones susceptibles de afectar los derechos e intereses de los actores en los comicios. Es el registro el que inscribe partidos políticos y candidaturas, estamos en eso. Es el que gestiona los programas electorales y es el que fiscaliza el financiamiento de partidos políticos, imponiendo inclusive multas. En ese paradigma los magistrados quedamos perfilados ante todos como jueces especializados encargados de resolver el contencioso electoral, regulado ahora sí por el Código, y de hacerlo con autoridad de cosa juzgada material. Por esta vía, los magistrados ejercemos control jurisdiccional, no judicial, sobre la legalidad y el respeto a los derechos fundamentales dentro de la vida interior de los partidos, la correcta acreditación de resultados electorales por parte de las juntas receptoras de votos y la regularidad de los actos jurídicos del registro electoral y demás órganos con atribuciones en la materia por intermedio de la apelación electoral. Pero, y aquí contesto a don Fernando, el tribunal ha entendido que cuando se trata de omisiones tiene que conocerlas a través del recurso de amparo electoral, porque también se crearía una zona de inmunidad si no hay la posibilidad de reprochar y de canalizar ese reproche cuando lo que se cuestiona no es un acto del registro, sino una omisión, y hemos tramitado ya una importante cantidad de recursos de esa naturaleza. Pues bien, la solución costarricense tiene un punto débil. ¿Y cuál es el punto débil? Que el contencioso electoral también comprende la cancelación de credenciales de funcionarios de elección popular y la resolución de denuncias por beligerancia política. Y estos procesos, a diferencia de los demás, no consisten en revisar actos provenientes de otros sujetos, sino en la imposición de sanciones en única instancia. Con actitud de sana anticipación, el tribunal procuró salvar esta contradicción respecto del artículo 25 de la Convención Americana, admitiendo desde el 2011 recursos de reconsideración contra esas sentencias sancionatorias. Pero tengo que reconocerlo, fue una respuesta insuficiente, pues éramos los mismos magistrados que sentenciábamos los que resolvíamos con posterioridad el recurso, comprometiendo la eficacia y efectividad del mecanismo recursivo por nuestra condición de jueces y parte. Bueno, y llegamos al 2016. Ese año el tribunal tuvo una importante reacción, reivindicando lo que entendió su espacio de actuación autónoma. Y esa defensa de las garantías constitucionales de su independencia frente al Poder Judicial la emprendió con sobriedad, pero sí de manera clara. Y así, en este orden de ideas, conviene mencionar esta resolución de la pantalla, en donde sostuvimos que las resoluciones interpretativas del tribunal no pueden ser suspendidas, revisadas, ni dejadas sin efecto por ninguna autoridad judicial, sea así incluso la Sala Constitucional, y que en consecuencia entendíamos vigente la interpretación que nos habían anulado en el 2015.
Luego hicimos oficiosamente un reexamen parcial de la cuestión. Y esto se acompañó de un decreto, el decreto número 5 de mediados de año, del 2016, en donde contundentemente dijimos que el principio constitucional de recurribilidad hacían que las sentencias del contencioso electoral no pudieran ser discutidas en sede judicial, ni en la jurisdicción contenciosa ni en la sala. Sin embargo, de manera proactiva y a partir de un examen de convencionalidad de las reglas procesales, el reglamento procuró armonizar la Convención Americana con la Constitución y lo hace creando la sección especializada del Tribunal Supremo de Elecciones, que creo que ya está el decreto, sí, que tramite y resuelve en primera instancia asuntos contenciosos electorales de carácter sancionatorio, que está integrada de manera permanente por 3 magistrados suplentes que se rotan semestralmente. Y en lo medular, lo que se plantea es que sea la sección quien sentencie en esos procesos por las vías procesales ordinarias, pero dejando al margen a los magistrados del pleno propietario, para que éste pueda posteriormente conocer la revisión de la cuestión en segunda instancia. De este modo, la decisión definitiva queda siempre dentro de los linderos de la justicia electoral, obedeciendo la voluntad del constituyente originario, pero garantizando a la vez a las partes un recurso ágil y sencillo que ampare sus derechos y que ésta sea atendido por jueces que no hayan adelantado su criterio sobre la cuestión justiciable, también mirando en este caso al pleno respeto de la Convención Americana o Pacto de San José. Bueno, esto ha sido una novela con varios episodios, les he contado algunos de los más intensos, pero desde luego no ha terminado. Y no ha terminado porque la sala en este momento está conociendo 2 delicados expedientes. En uno, en donde admitió a trámite una acción de inconstitucionalidad precisamente contra la existencia de la sección especializada, y otro admitido también este año, donde nuevamente la sala está entrando a conocer de la regularidad constitucional de una reinterpretación del Tribunal Supremo de Elecciones. En todo caso, vuelvo a celebrar la oportunidad que tenemos de dialogar y de hacerlo con altura intelectual y con profundo respeto personal e institucional. Muchas gracias. Bueno, si no hay preguntas, nuevamente quiero agradecerle a los expositores su participación en esta mesa redonda y a todos ustedes su asistencia a la misma. Muchas gracias.